Y nosotros de inmediato vamos al análisis de este importante tema que concentra la atención del mundo entero, y para ello tenemos al analista internacional Eduardo Luque. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo está? Empecemos. ¿Se puede interpretar esta medida anunciada por el presidente Trump como un paso hacia un nuevo Oriente Medio? No, más se debería interpretar como un intento de ocultar sus fracasos continuos en Oriente Medio y la de sus aliados principales, Israel y Arabia Saudita especialmente. En este sentido, la situación de política personal del señor Trump es extremadamente delicada, está contra las cuerdas en su propio país. La situación del presidente Netanyahu del Estado de Israel también es muy delicada. Hace muy pocos días, enormes manifestaciones en Tel Aviv pedían y reclamaban su dimisión por un caso gravísimo de corrupción, y la salida, la solución que han encontrado es una patada adelante al conflicto de Oriente Medio, que lo único que hace con este reconocimiento es darle más preponderancia a Israel e incendiar todavía más la situación de Oriente Medio y promoviendo el conflicto y escalándolo a niveles cada vez superiores, ¿no? Estamos frente a una situación extraordinariamente compleja y muy crítica en este momento. Ahora, Eduardo, llama la atención que en su discurso el presidente Trump comentaba que todas estas decisiones se habían tomado justo después de una reunión en Arabia Saudí. Vale la pena preguntar, ¿es casualidad o no? ¿Se estará conformando una alianza trilateral entre Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel para conformar un nuevo Oriente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, evidentemente, esta es la idea generatriz de todo este procedimiento, una alianza ya estrecha que ya viene de hace mucho tiempo entre Israel y Arabia Saudita y Estados Unidos, que intenten cambiar otra vez Oriente Medio en el sentido que ellos quieren para sus propios intereses. Evidentemente, la derrota en Siria les ha representado un enorme fracaso. La derrota en Irak también para Estados Unidos ha representado un enorme fracaso, y la guerra en el Yemen está representando también un enorme fracaso para una de las potencias que están implicadas, que es Arabia Saudita. En ese sentido, esta alianza pretende crear un enorme foco de poder que pueda mantener la desestabilización de Oriente Medio durante mucho tiempo, aunque en este momento la situación va en contra de los intereses de Estados Unidos, precisamente porque ha salido derrotada en Siria y en Irak. Ahora, ¿qué papel desempeña en este caso Israel para Estados Unidos en Oriente Medio? ¿Por qué esa alianza? Israel es el elemento básico, influye muchísimo en la política directa de Estados Unidos, tiene en nómina a muchos de los senadores y muchos de los diputados y de los políticos de Estados Unidos, y tiene, como digo, una enorme influencia dentro de la política general de Washington, ¿no? Por otra parte, ha desarrollado una red de alianzas con Arabia Saudita de hace mucho tiempo. Arabia Saudita pretende, a través de Israel, atacar incluso, su objetivo final es Irán, en realidad, y pretenden poner coto a lo que ellos entienden como expansión de Irán en la zona, ¿no? Es uno de los objetivos que también pretenden con la creación de esta triple alianza, ¿no? En este sentido, Israel es el elemento central, es el cerebro que está detrás de toda la operación y que está tejiendo una alianza sólida con Estados Unidos por un lado y con Arabia Saudita por otro. Entonces se puede decir que, siendo Israel oficialmente reconocido, y en este caso Jerusalén, como su capital, ¿beneficia los intereses de Estados Unidos en la región? Sí, evidentemente, ya lo he dicho al principio, es una forma de dar una patada adelante al conflicto general en Oriente Medio, ¿no? Como hemos salido derrotados
a nivel militar, a nivel internacional, ya se evidencia la derrota en Siria, como nuestra posición en el interior de nuestra propia casa es muy delicada y hay un horizonte a medio plazo que se puede hablar del impeachment contra el señor Trump, una fórmula para conseguir distraer la atención es precisamente proclamar a Jerusalén como capital, bueno, enviar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén de forma definitiva, ¿no? Esto va a crear una serie de conflictos que van a poder, que intentan disimular su propia debilidad y sus propias dificultades internas. Ahora, Eduardo, antes de pasar un poco al tema de las reacciones que va a generar esto en la comunidad internacional, quisiera volver a tocar el punto de Arabia Saudí. ¿Por qué, pese a la intención ocupadora en general que ha mantenido el régimen de Israel, se está acercando Arabia Saudí a él? Ya hace mucho tiempo que los contactos entre Israel y Arabia Saudita son de común y de público conocimiento. No viene de aquí, de un mes ni dos. Los dos han colaboraron activamente en el ataque a Libia y en la guerra en Libia. Colaboraron en el ataque de Israel contra Hezbollah, contra el Líbano. En el 2006, Arabia Saudita participó y financió gran parte de la operación israelita contra el Líbano. Es decir, que las relaciones entre Arabia Saudita y Israel vienen de muy antiguo y ahora están tomando, se están haciendo evidentes, ¿no? Cosa que antes había una retórica, Arabia Saudita utilizaba una retórica alejándose y acercándose a Israel. Ahora no, ahora ya se ve claro que Arabia Saudita forma parte de esta alianza básica con Israel para intentar desestabilizar Oriente Medio e imponer, sobre todo el objetivo es imponer la fragmentación de Oriente Medio en pequeños estados que pueden ser fácilmente controlados por el Estado de Israel y por Arabia Saudita. Ahora, Eduardo, reiterando un poco y siendo incisivos en Arabia Saudí, no es un secreto que desde hace un buen tiempo mantenía una lucha con Israel precisamente por defender la causa palestina. Entonces, ¿qué pasa ahora que decide también influenciar de cierta manera, como usted nos comenta, en esta alianza Estados Unidos-Israel? Yo no sé si realmente el apoyo a la causa palestina era más retórico que real, por cuanto que la ayuda a la intifada palestina y a la lucha de los palestinos contra las tropas ocupantes de Israel nunca contaron con el apoyo efectivo de Arabia Saudita, que tiene y tenía un poder político importante en la zona y que jamás utilizó para apoyar al gobierno, al pueblo palestino en frente de Israel. Es más una cuestión meramente retórica para quedar bien políticamente, puesto que no podía hacer mención de un apoyo directo de Israel en contra de Palestina, ¿no? Esta ha sido la política de Arabia Saudita durante muchísimo tiempo y ahora, en la situación actual, después de la derrota en Siria, esta situación se ha hecho, yo diría que pública y notoria, ¿no? Ahora Arabia Saudita claramente se posiciona del lado de Israel. Incluso es muy fácil que oigamos en las próximas horas, los próximos días, las quejas de Arabia Saudita conforme que Estados Unidos ha pasado la embajada. No deja de ser, la embajada, quiero decir, la ha enviado a Jerusalén. No dejará de ser una cosa más allá de la realidad práctica. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál cree usted que va a ser ahora la medida o las declaraciones que van a tomar los gobiernos musulmanes luego de haber escuchado oficialmente las declaraciones de Donald Trump? Prever cuál va a ser el movimiento de los países árabes, de los países musulmanes. A ver, se sabe que la reacción de Irán, por ejemplo, va a ser una reacción de enfrentamiento y de apoyo al pueblo palestino, pero otros países musulmanes que tienen importantes lazos económicos y políticos y dependencias políticos y económicas con Israel y Estados Unidos harán una declaración meramente retórica. Me imagino el caso de Jordania, que por ejemplo tiene grandísimos intereses económicos instalados en Israel, en territorio jordano, y harán declaraciones que no pasarán de
la mera retórica. El caso de Arabia Saudita, no sabemos realmente cuál es la posición de Turquía, que también tiene importantes acuerdos con Israel. Difícilmente Turquía romperá, a pesar de lo que ha dicho, las relaciones económicas y políticas con Israel por esta causa. Así que, desgraciadamente, los países musulmanes muy fragmentados y algunos de ellos muy dependientes de Israel y de Estados Unidos harán declaraciones retóricas, pero que no se trasladarán en la práctica en hechos consumados. Igualmente, por ejemplo, la ONU, que tantas veces ha proclamado los derechos de los palestinos, pero siempre ha evitado el boicot efectivo a Israel, ¿no? De nuevo, la posición de la ONU, posiblemente haya declaraciones en contra de Israel, pero que no pasen de aquí, no pasen a los hechos concretos del boicot económico o político a Israel, que sería lo que realmente le haría retroceder en este caso, ¿no? Así que realmente el peso de la lucha recae esencialmente, evidentemente, sobre el pueblo palestino, y veremos cómo en algunos países se atizan, se crean focos de conflictos violentos, ¿no? Pero en general muchos países musulmanes harán declaraciones de cara a la galería, pero de muy poca práctica real. Bueno, entonces solo queda esperar y ver qué más va a traer este reciente anuncio. Eduardo, muchas gracias por su análisis. A esta hora será hasta una próxima oportunidad. A vosotros. Nosotros vamos a continuar también a esta hora, pero con otro analista, para conocer otros enfoques y otras miradas al reciente anuncio del presidente Donald Trump. Invitamos para ello al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, quien nos acompaña desde San Sebastián. Bienvenido, Iñaki, ¿cómo está? Lo primero, Trump dice que esta medida que acaba de anunciar va a ayudar posiblemente a la paz en Oriente Medio. ¿Cree usted que va a ser así? No, en modo alguno. No va a ayudar a la paz en Oriente Medio, ni ahora, ni a medio plazo, ni a largo plazo, porque hay tres niveles. El primero es que Estados Unidos y la fracción de Trump está creando toda una urdimbre, toda una malla, toda una red de control militar, de televigilancia, de vigilancia militar, toda una red de vigilancia económica y de presión económica, utilizando a aquellos países, aquellos gobiernos ricos, aquellos gobiernos, los sectores ricos de los gobiernos fieles a los Estados Unidos, ¿no? Para no solamente fortalecer a Israel, sino también debilitar estructuralmente ya a Palestina para siempre, consciente de que Palestina es el último recurso que le queda al pueblo árabe en su conjunto para resistir al imperialismo, un recurso apoyado defensivamente, democráticamente por países progresistas como Siria, Irak, Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Esto a medio y a corto plazo. A largo plazo hay un problema todavía más preocupante que no se está teniendo en cuenta, pero que atañe ya a un problema que supera el marco palestino y engloba el intento por parte de la derecha norteamericana más fundamentalista de llegar a una fusión entre el judaísmo o una parte del sionismo, entre el sionismo y corrientes cristianas fundamentalistas como los evangelistas, etcétera, ¿no? Esta es una fusión que empezó hace unos años, bastantes años, que ha ido creciendo, que tiene organizaciones en Estados Unidos cada vez más potentes, con un acceso directo a los medios de comunicación y al capital financiero, que quiere desplazar el poder de la Iglesia Católica y quiere hacer una unión, digamos, incluso religiosa, teológica en lo básico, entre una versión del cristianismo y una versión del sionismo para dominar prácticamente los espacios donde funcionan o donde los creyentes cristianos y musulmanes están. Y el objetivo de este proceso, de esta fusión que está avanzando, es no solamente atacar el sur de Rusia y el sur de China, sino también y fundamentalmente destruir, digamos, al Islam chiita, destruir al Islam que sigue los preceptos más justos y más coherentes del profeta
escopeta, ¿no? Este último factor al que me estoy refiriendo es muy inquietante y no le estamos prestando la atención debida, y concluyo. Y es este factor el que en estos momentos también está desarrollando la administración Trump, porque la administración Trump ya planteó en su campaña electoral, ya planteó trasladar la embajada y reconocer a Jerusalén como el sitio único de la embajada norteamericana, y a la vez planteando un acercamiento de las corrientes sionistas fundamentalistas con las corrientes fundamentalistas cristianas. Hay que prestar mucha atención a este proceso siniestro del gran mal que está desarrollándose en el interior de la derecha norteamericana. Ahora, Iñaki, en base a lo que nos comenta ahorita de que se estaría buscando a largo plazo esta fusión entre el sionismo y corrientes cristianas, ¿será por eso que las reacciones a la medida que acaba de anunciar Trump fueron más allá de los gobiernos y países musulmanes? Incluso aliados a la administración Trump recomendaban que no hiciera esto. ¿Por qué? Hombre, porque este tercer factor que está en evolución, este tercer factor sería ya declarar la guerra abierta, la guerra abierta entre, digamos, Occidente y Medio Oriente. ¿Por qué? Recordemos aquí las tesis de Huntington sobre el final de las civilizaciones de Fukuyama y también las guerras de civilizaciones, ¿no? Si las guerras de civilizaciones se están preparando desde el imperialismo occidental, necesitan una justificación ideológica. Esa justificación ideológica es el choque entre la fusión entre sectores del sionismo y sectores del cristianismo. Y hay sectores occidentales que son conscientes del peligro incontrolable que eso implica y de la supremacía de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos. Hay sectores de Gran Bretaña, de Europa y de otros países que son conscientes, pese a que son cristianos, pero son cristianos católicos, por poner un caso, o son cristianos protestantes, o tienen otros intereses económicos, o tienen otros intereses energéticos, como el caso de Alemania, o tienen, como toda Europa con Irán y con Rusia, etcétera, etcétera, o tienen otros proyectos u otra cultura diferente, o simplemente no quieren ser peones de los Estados Unidos. Entonces, este paso que está dando la derecha norteamericana fundamentalista no solamente atenta contra el pueblo palestino, no solamente atenta contra toda el área, no solamente atenta contra el Islam en sí mismo y contra todo el contenido que puede tener Islam, sino que atenta precisamente contra la paz mundial, porque plantea el combate ya decididamente desde una perspectiva de exterminar, desde la perspectiva de esa fusión entre el sionismo y el evangelismo, exterminar a todos aquellos que por circunstancias saben que esa fusión es peligrosa. Y por eso hay sectores en el mundo, sectores que no son islamistas, que comprenden ese peligro enorme que se está gestando. Iñaki, ¿y por qué tomar esta decisión justo en el contexto que se está viviendo en este momento en Medio Oriente? ¿Es casualidad o no? No, no es casualidad. La última vez estuvimos comentando en cómo se estaba produciendo un cambio en la estrategia militar norteamericana. Mira, en el año 2012 hubo un informe norteamericano que trascendió a la prensa en el cual se reconocía que para el año 2030 Estados Unidos ya no sería la potencia dominante en el mundo. En el año 2014 Obama juntó en la base, en la escuela militar de West Point, a lo más granado, a lo más duro, a lo más reacio, a lo más fundamentalista del ejército norteamericano, y les prometió que Estados Unidos jamás dejaría de ser la potencia dominante. Luego, en el año 2016, a finales de 2016, llegó la administración Trump al gobierno en un proceso que todos conocemos cómo se plasmó y cómo se preparó, ¿no? Y entonces, en todo este proceso, una cosa es constante: las guerras norteamericanas iniciadas por Norteamérica, que es el único país que inicia guerras en este mundo, las ha perdido todas Norteamérica, o está a punto de perderlas, o está en un estancamiento del cual no puede salir. Y desde hace unos años la estrategia militar norteamericana está siendo sometida a una autocrítica por parte del Pentágono, de las grandes corporaciones militares y de socios incondicionales de Estados Unidos como son Arabia Saudí, Israel y otros países. Uno de los objetivos de esta estrategia militar, y aquí viene lo que estoy tocando, uno de estos objetivos es plantear
plantear la reducción de las casi 900 bases militares, muchas de las cuales ya están obsoletas porque están pensadas para la Guerra Fría contra la URSS, plantear una reducción de esas bases militares y multiplicar exponencialmente el desarrollo tecnológico de no solamente de cuarta generación, sino ya de armas de quinta generación, que es lo que se está investigando ahora, de tal modo que la presencia militar en grandes unidades no sea necesaria, sino solamente de técnicos especialistas en aquellos países que funcionen, como es el caso de Israel, como verdaderos portaaviones terrestres, de tal modo que con pocos técnicos norteamericanos colocados in situ, sin embargo, serían países que inmediatamente, en muy poco tiempo, recibirían un aluvión de reservas militares impresionantes, como ocurrió en el caso de la guerra de Yom Kippur, donde Israel estuvo a punto de perder la guerra y fue a su amenaza de que tenía bombas nucleares lo que hizo a los países árabes que luchaban en su defensa, en la defensa de los derechos árabes, lo que les hizo reconsiderar, ¿no? Bien, esta es la nueva estrategia que está pensando el Pentágono. Y para esta estrategia, aparte de otras relacionadas con el petróleo, las energías, etcétera, los petrodólares, la revolución tecnocientífica de cuarta generación y de quinta generación, y concluyo, para esta estrategia es imprescindible que haya una base ideológica que supere el propio marco cultural norteamericano, y esta base ideológica se la da la fusión entre, por una parte, el sionismo y por otra parte sectas cristianas, y esto plantea un problema que no tendrán mucha dificultad en resolverlo. ¿Cómo negocian con otras partes, en este caso con la religión sunita de Arabia Saudí? ¿Cómo negocian eso? ¿Cómo negocian esta complementariedad? Pero ahí no va a haber ningún problema, porque Arabia Saudí, que es una subpotencia, es, digamos, un subimperialismo, va a hacer lo imposible por llevarse bien con Estados Unidos. Ya se lleva bien con Israel, se lleva bien con Estados Unidos, y no están en modo alguno dispuestos a perder otra confrontación, como han perdido la batalla de Siria, como han perdido recientemente la de Yemen, como han perdido el intento de desestabilizar Líbano, etcétera. En todo este panorama que se avecina, adelantar y reconocer que solamente Jerusalén es la capital de Israel es una base ideológica básica para ese proyecto a largo plazo. ¿Cuál cree usted que va a ser en este momento el paso que va a dar, en este caso, desde Palestina, las autoridades y también en la región? ¿Qué va a suceder? Palestina, las autoridades de Palestina, igual me equivoco, pero lo más previsible es que intenten potenciar un amplio frente democrático, un amplio frente intercultural, un amplio frente de las tres religiones, un amplio frente de las fuerzas humanistas del mundo, para evitar semejante irracionalidad, para evitar o para frenar todo lo posible para que dé tiempo a un debate sosegado y a un debate tranquilo, porque lo que está en juego, e insisto en esto, son medidas a muy corto plazo, como la que hemos visto en la declaración ahora mismo de Donald Trump, medidas a medio plazo, como son los movimientos económico-militares que se están dando, y medidas a largo plazo, como es la creación por parte de la derecha norteamericana, con sectores de la derecha en otras partes de Occidente, de justificar más adelante una posibilidad de una gran conflagración con una ideología expansionista y una ideología, digamos, de los valores, por decirlo en este sentido, y que no se malinterprete, de los valores de Occidente para defender a Occidente, ¿no? En esta complejidad de fuerzas interactuantes, yo sospecho, creo que sería lo más conveniente, y es lo que probablemente haga la administración palestina, sea buscar aliados, explicar, demostrar, confirmar y crear las alianzas mayores posibles para parar, insisto, este nuevo paso de irracionalidad que está llevando a cabo la administración Trump. Y yo pienso también que habrá entre las fuerzas inquietas por cómo está derivando el mundo hacia un caos ya que incluso se le va a volver incontrolable al propio Donald Trump, las fuerzas inquietas en el mundo por controlar este caos, habrá una buena acogida que a la búsqueda palestina de una solución negociada, que ya estamos viendo que incluso países como Turquía, países como Egipto, etcétera, se están oponiendo, conscientes de que el peligro es muy grave. Bueno, Iñaki, agradecemos enormemente
su análisis a esta hora de este complejo tema para Hispan TV. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros seguimos ahora y vamos a agregar de inmediato al análisis a otro de nuestros expertos en la materia. Sin embargo, hay que destacar que las reacciones internacionales siguen llegando, se siguen generando y, para sorpresa de muchos, Francia, máximo aliado de Estados Unidos, a través de su presidente Emmanuel Macron, ha rechazado contundentemente esta medida tomada por el mandatario estadounidense que escuchábamos hace tan solo minutos. Vamos a invitar al análisis a Rafael Araya, analista internacional, quien nos acompaña desde Buenos Aires, capital argentina. Bienvenido, señor Araya. Bueno, empezar aquí, ya hemos conversado sobre cómo pudiera mover las bases esta decisión de Donald Trump en Oriente Medio, pero hay también que agregar o que comentar sobre el papel que pudiera estar jugando Arabia Saudí. Escuchábamos en las declaraciones del presidente Trump que justamente todo esto y todas estas decisiones se habían tomado luego de reuniones en Arabia Saudí, y en donde supuestamente buscarían de tener discusiones para la paz en la región. ¿Qué papel juega en este caso Arabia Saudí junto a Estados Unidos e Israel en esto? Bueno, buenas tardes, primero que nada, es un gusto estar aquí. Ya conocemos estos exabruptos del presidente Donald Trump, que es como el elefante en la cristalería, ¿no? Es el elefante entrando al bazar, sin control, sin freno y sin ningún tipo de sutilezas. Lo que ha hecho Donald Trump en el día de hoy es borrar de un plumazo cualquier posibilidad, primero, de que Estados Unidos se erija en un mediador creíble en un eventual proceso de paz, al cual le ha puesto hoy una lápida de muerte, porque es inaceptable que un punto tan delicado como Jerusalén se haya, digamos, borrado de un plumazo la posibilidad de que haya sido parte de una negociación para resolver el estatus final de la ciudad. Esto también tenemos que considerar que es parte de una estrategia regional infinitamente más aguda. Perdón. Recordemos que los días pasados, por ejemplo, impunemente la Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado fuerzas sirias en su propio territorio. Recordemos esta posición ambivalente del gobierno saudí, que por un lado dice que ellos quieren la propuesta de paz árabe resuelta en la ciudad de Beirut como base para las negociaciones para una solución definitiva, pero por debajo negocia algunos acuerdos con el Estado de Israel, y es de esta posición ambigua precisamente que se agarra el presidente Donald Trump para sembrar una cuña dentro del consenso árabe, donde históricamente la causa palestina ha sido uno de los factores que ha consensuado posiciones en el corazón del mundo árabe. Creo que esto es parte de una estrategia más amplia que el hecho de declarar a Jerusalén como capital, pero también estemos atentos porque me llamó la atención poderosamente lo que usted anunciaba recién respecto del mensaje de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, condenando esta actitud unilateral y arbitraria del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, la comunidad internacional puede aún jugar un rol decisivo para revertir esto y para que no se modifique el estatus de la ciudad santa de Jerusalén. Así es, fíjese que de hecho hablando de estas reacciones hay que destacar que la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, ha rechazado a través de unas declaraciones la reciente decisión del presidente Donald Trump. Esto hace tan solo segundos. También desde la Cancillería iraní se ha emitido una condena total al reconocimiento por parte de Estados Unidos a Jerusalén como la capital del régimen de Israel, y también la organización Hamas ha hecho sus anuncios en rechazo a esto. En días atrás, cuando ya se manejaba la noticia de que posiblemente el presidente Trump hiciera el anuncio oficial en esta semana, también los expertos consideraban la posibilidad de que se pudiera dar una intifada en Palestina. ¿Usted cree que esto pueda ser posible luego de estos anuncios? Yo no lo descarto en absoluto.
Yo me recuerdo el mensaje del presidente Abbas esta mañana, muy temprano, haciendo un nuevo llamado a reforzar la unidad de los palestinos. De hecho, ha existido acuerdo en todo el espectro político palestino, sean integrantes o no de la Organización para la Liberación de Palestina, para enfrentar juntos como pueblo esta amenaza y esta afrenta que les ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Palestina tiene una historia de más de 70 años de resistencia y no va a ser precisamente un presidente de los Estados Unidos quien inhiba o retrotraiga la capacidad de lucha del pueblo palestino. Si se eligió un camino de la negociación, si se eligió llevar un camino de no insurreccional en contra de la ocupación israelí, en la esperanza de que esa propia primera superpotencia mundial, como son los Estados Unidos, pudiera jugar un rol de mediador para llevar a un acuerdo de paz que significara la creación de dos estados, con Jerusalén como capital de esos dos estados, pero que sin embargo el presidente Donald Trump se ha encargado de borrar como un plumazo en el día de hoy, constituyendo esto una afrenta, una ofensa, no solo al mundo islámico, sino a todos aquellos países, a todos esos organismos multilaterales que desde hace mucho tiempo vienen trabajando para conseguir un acuerdo de paz, para restablecer un diálogo que permita llegar a la solución final de un Estado palestino sobre suelo palestino, y que sin embargo, digamos, Estados Unidos ha tirado por la borda, tomando partido por una de las partes de manera flagrante, lo cual invalida per se cualquier posibilidad de que pueda jugar en el futuro un rol mediador, y esto sin duda va a traer la absoluta unidad del pueblo palestino para resistir en las calles, en los lugares de trabajo y donde corresponda esta nueva agresión por la que el pueblo palestino no buscó y que sin embargo vino de manera prepotente y abusiva por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, llama la atención que aunque el presidente Trump informó o dijo en este momento que aún con esta decisión llamó a la moderación y que sin embargo seguirán manteniéndose las discusiones para tratar de dar una solución al conflicto palestino-israelí y generar la paz en la región. En días recientes, y esto es una información emitida incluso por funcionarios estadounidenses a la cadena estadounidense ABC News, en donde informaban que Estados Unidos envió varios marines a Oriente Medio en días atrás para buscar de proteger sus embajadas y mantener cierta presencia en una, entre comillas, planificación prudente. Entonces, aquí llama la atención este contraste. Donald Trump dice que la medida busca una paz en la región, pero se prevé de militares y de fuerzas de seguridad. Entonces, ¿realmente usted cree que la medida va a generar estabilidad o no? De ninguna manera, porque realmente pretender la paz utilizando medidas que podríamos hablar hasta de terrorismo político, como esto, de romper todo el statu quo, de violar las normas internacionales de manera flagrante, de deshacer de un plumazo todo el esfuerzo que la comunidad internacional ha venido haciendo para acercar posiciones, para sentar a la mesa de diálogo a las partes en conflicto, Donald Trump realmente ha actuado de una manera de irresponsabilidad absoluta, porque pone en riesgo no solamente la paz en Palestina, sino él amenaza realmente con incendiar la región, porque ellos necesitan con absoluta urgencia seguir jugando un rol hegemónico y rediseñar, como fue el propósito esbozado por el presidente George W. Bush, si ustedes recuerdan, de rediseñar un nuevo Medio Oriente, y creo que esto apunta más bien a fijar sus alianzas y a establecer estrategias que incluyen, por supuesto, como bien mencionabas tú recién, esta excusa de proteger las embajadas para meter más tropas, para meter más pertrechos en la región y prepararse de esa manera para una confrontación que no descartemos pueda producirse como producto de esta medida arbitraria, ¿no? Ya a modo de ir concluyendo, Rafael, para usted, ¿cuál debe ser el próximo paso por parte de las autoridades palestinas para tratar de que esto no tenga una incidencia mayor? Bueno, primero que nada, gratamente sorprendido por el discurso del presidente Abbas,
que ha manifestado a través de sus palabras una voluntad de liderazgo de toda la resistencia para esta aberración que ha cometido el presidente Trump, y esta convocatoria a todas las fuerzas, independientemente de su color político, para reunirse con vistas a enfrentar esta decisión norteamericana, más el llamado a la OLP, más el llamado a la gente. Es decir, yo creo que lo que viene ahora es un proceso muy duro de resistencia civil, de desobediencia, de enfrentar la arbitrariedad y todo el aparato militar que Israel va a comenzar o ya ha comenzado a desplegar en las calles de las ciudades y aldeas de Cisjordania, porque recordemos que con esta decisión feroz que ha tomado el presidente Donald Trump en contra del pueblo palestino, también está reconociendo de facto la anexión de todo el territorio de la Cisjordania, porque recordemos que Jerusalén también es una ciudad que fue ocupada en su parte oriental en la guerra de 1967, la llamada Guerra de los 6 días. Yo creo que ha sido un discurso tremendamente convincente, un discurso sólido, que llama a la unidad como primer elemento que es absolutamente imprescindible, y tal como marcaba también Ismail Haniyeh, el dirigente máximo de Hamas, la unidad en la acción del pueblo palestino va a determinar, en conjunto con el mundo árabe, en conjunto con el mundo islámico y con la conciencia de la comunidad internacional, de frenar este avance, esta ruptura con el status quo y esta verdadera amenaza para la paz, no solo en Palestina, sino a nivel planetario. Bueno, también aprovechamos para resaltar que Qatar ha reaccionado hace pocos minutos diciendo que esta declaración de Trump ha sido una sentencia de muerte para todos los esfuerzos de paz que se habían venido dando a lo largo de estos años en la región y en el conflicto entre Palestina e Israel. Bueno, Rafael, ya para finalizar y a modo de conclusión, ¿qué perspectivas podemos esperar para Oriente Medio de aquí en más? Hoy es un futuro absolutamente incierto al romper su propia palabra, la palabra empeñada por los Estados Unidos de Norteamérica de contribuir a un proceso de paz entre israelíes y palestinos, porque han tomado partido por una de las partes y se han autoinvalidado como portavoces o como mediadores imparciales en un conflicto del cual ellos esperan sacar rédito para establecer bases de hegemonía nuevamente en la región. Lo que podemos esperar es una resistencia absolutamente cerrada y única y unificada del pueblo palestino a esta medida, y con todo esto que hemos dado las reclamaciones de los distintos referentes y liderazgos mundiales, también esperamos una reacción de la comunidad internacional, que después de todo fue quien generó el problema en el territorio palestino, ¿no? Y que también de la misma manera tiene la responsabilidad histórica de aportar una solución. Esto no lo puede hacer solo el pueblo palestino, sino tiene que ser con el firme apoyo de toda la comunidad internacional. Bueno, Rafael, como siempre,